A lo largo de la historia, han existido muchos y distintos tipos de asesinos, algunos muy famosos y otros no tanto. Pero esto no quiere decir que no sean peligrosos o que no hayan hecho atrocidades como el personaje del que te voy a hablar a continuación. Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish, asesino en serie y caníbal estadounidense. Algunos de sus apodos eran el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y el vampiro de Brooklyn. Nació el 19 de mayo de 1870 con el nombre de Hamilton Howard Fish en Washington, D.C. Según él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Albert era el más joven y tenía 3 hermanos, Walter, Annie y Edward Fish. Él quiso llamarse Albert después de la muerte de uno de sus hermanos y así escapar de su sobrenombre Ham and Eggs, huevos y jamón en español, mismo que le dieron en un orfanato en el cual transcurrió una buena parte de su infancia. Cuando el padre de Fish murió en 1875 a causa de un infarto, la madre de Fish lo envió a un orfanato cuando él apenas contaba con 5 años de edad. Ahí fue azotado y golpeado frecuentemente, y después de un tiempo, comenzó a crear un gusto y excitación inexplicables por el dolor físico, a tal grado que los golpes le provocaban orgasmos frecuentes. Para 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidar de Fish. Sin embargo, las experiencias vividas anteriormente en el orfanato le afectaron demasiado. Comenzó a tener relaciones sexuales con hombres en 1882 a la edad de 12 años con el hijo de un telegrafista que era apenas unos años mayor que él. La juventud también llevó a Fish a prácticas como la urofagia y la coprofagia. Fish comenzó a visitar baños públicos en donde se excitaba con los olores y sonidos. También iba a piscinas públicas donde podía ver jóvenes desnudos y ahí se la pasaba la mayor parte del fin de semana. En esta etapa comienza su colección de recortes de prensa sobre asesinos en serie y especialmente de caníbales con quienes se siente identificado. Pocos años después ejerce la prostitución en Washington, donde viola a un niño. En 1890, Fish se muda a Nueva York, donde comienza a violar sistemáticamente a muchachos jóvenes y casi todos de clase pobre, un crimen que siguió cometiendo incluso después de su matrimonio concertado en 1898, ya que se casaría con una mujer 9 años menor que él, donde tuvo 6 hijos. Poco después, Fish fue arrestado por malversión de fondos y sentenciado a prisión, yendo a la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, lugar donde mantuvo relaciones sexuales con muchos hombres. En 1898 comenzó a trabajar como pintor de casas a lo largo de Estados Unidos, pero no dejó de lado su afición, llegando a violar a más de 100 niños y la mayoría menores de 6 años. Además, frecuentaba prostíbulos en los que pagaba a las prostitutas para que lo azotaran y lo golpearan. Después de esto, su esposa lo abandonó. Más tarde, Fish comenzó a decir que escuchaba voces en su cabeza y que las cosas que él hacía solo eran instrucciones de Juan el Apóstol. Fish confesó que su primer asesinato fue cometido en 1910. Ocurrió en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, y la víctima fue un niño llamado Thomas Baden. 9 años después de este asesinato, Albert acuchilló a un joven con discapacidad mental en Georgetown, Washington, D.C. La siguiente víctima llegaría en 1924. Tras su arresto, el psicópata confesó el asesinato de Francis X. McDonnell, un niño de 8 años que murió en Staten Island, una isla del estado de Nueva York. Al parecer, el asesino había estado acechando al niño durante varios días. El cuerpo del niño se encontró en un bosque cercano. Había sido estrangulado.
El siguiente en la lista de Fish fue Billy Gaffney. En 1927 se reportó su desaparición en Brooklyn. El niño había estado jugando con otro niño que apenas tenía 3 años. Ambos desaparecieron, pero poco después el pequeño fue encontrado en un tejado y al preguntarle sobre el paradero de Billy Gaffney, el niño solamente respondió: "El coco se lo ha llevado". El cuerpo de Billy nunca fue encontrado. Según confesó Fish después de su arresto, que tras matar a Billy se lo comió por partes. A pesar de todos estos crímenes, Albert Fish no fue atrapado sino hasta unos 8 años después del secuestro de Billy Gaffney. Fish compraba periódicos para elegir a personas que se anunciaban buscando empleo. Así fue que el psicópata llegó hasta la familia Booth. En mayo de 1928, Edward Booth, de 18 años, había puesto un anuncio ofreciendo sus servicios, y tras leerlo, el asesino decidió hacerse pasar por un granjero para acercarse a la familia. Fish tocó la puerta de la casa y se presentó como Frank Howard. Dijo ser un granjero de Farmingdale, Nueva York, y aseguró que le daría el empleo al chico. Aunque supuestamente su plan era llevarse a Edward, todo cambió cuando conoció a Grace, la hermana de 10 años del joven. Fish realizó una segunda visita a la casa. Convenció a los padres de la niña para que dejaran que ésta lo acompañara a una supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina. Fish prometió llevarla a casa antes de las 9 de la noche, pero Grace jamás regresó. Cuando fueron a la dirección donde vivía el hombre, no encontraron nada. La policía investigó, se repartieron más de 1000 volantes, pero la niña no apareció ni viva ni muerta. El encargado del caso fue el detective William King, quien nunca pareció darse por vencido en el caso. 6 años después de la desaparición de Grace, y a pocas semanas de que el caso fuera cerrado oficialmente, ocurrió algo que cambió todo. La madre de la niña recibió una carta del asesino en la que contó una historia sobre canibalismo y luego relató cómo asesinó y se comió a la niña. Aunque muchos no creían que aquella carta pudiera ser cierta, el detective King siguió todos los detalles y pistas. Al identificar un símbolo en el sobre de la carta, dieron con la casera de un lugar donde había vivido Fish. El asesino esperaba una carta de su hijo y la casera debía guardársela. En diciembre de 1934, la mujer llamó al detective King para avisarle que Fish estaba en el lugar. Cuando llegó la policía, el anciano tomaba una taza de té. Se identificó como Albert Fish cuando preguntaron su nombre y al ponerse de pie sacó un pequeño cuchillo. El detective controló rápidamente la situación y Fish finalmente fue arrestado. Tras su detención, Fish no negó el asesinato de Grace Booth, pero confesó que en un principio sus intenciones eran asesinar a Edward Booth. Después de eso, el psicópata confesó ser el autor de otros crímenes. También narró todas las aberraciones que había cometido durante toda su vida. Asimismo, fue él quien confesó que la cifra de sus víctimas por violación ascendía a más de 100. Fish solo confesó 4 asesinatos. No obstante, el detective William King creía que era el responsable de otros 3 crímenes más. King pensaba que Fish podría haber sido el famoso violador y asesino, apodado como el vampiro de Brooklyn. Albert Fish fue llevado a juicio por el asesinato premeditado de la niña Grace Booth. El juicio, que comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York, duró 10 días. Para defenderse, además de alegar locura, el asesino aseguró que escuchaba voces de Dios que le ordenaban matar niños. Durante el juicio, se le atribuyeron diversos fetichismos sexuales, entre los que se incluía coprofagia, urofilia, pedofilia y masoquismo. Frederick Guedram, jefe experto de la defensa y psiquiatra especializado en desarrollo infantil, afirmó que Fish era un demente. No obstante, el jurado lo catalogó como cuerdo. Fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte.
Albert Fish fue condenado a morir en la silla eléctrica. Llegó a la prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936. Su ingreso a la cámara de ejecución se registró a las 11:06 p.m. y 3 minutos después fue declarado muerto. Antes de morir, el asesino definió su castigo como la experiencia suprema de su vida, con las siguientes palabras: ¿qué emoción será si tengo que morir en la silla eléctrica? Será la emoción suprema, la única que no he probado. Para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Deja un like y comparte el video. Hasta la próxima.